encontré. Bueno, nuevamente buenas noches. Voy a dar los lineamientos un poquito generales y así damos chance a que más estudiantes se incorporen. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, profe. Sí, Sí señor. se ve perfecto, gracias. Bien, esta tutoría es un poquito más pequeña que las anteriores porque el tema es bastante corto. Son 3 tópicos los que vamos a ver el día de hoy. Por favor, tal vez las consultas que se hagan el día de hoy solamente que se refieran a los temas de este capítulo, ya que cada uno de los capítulos del libro fue abarcado en tutorías anteriores. Y para consultas de aspectos generales o administrativos, para eso tienen el foro y el correo electrónico. Entonces, adicionalmente, si tienen alguna consulta que posteriormente les salga después de analizar el material en el libro y esta presentación, pues pueden utilizar el foro para hacer sus consultas y cada uno de los tutores estaremos encantados de responderles. Ok, tengo en este momento. Vamos a ver. 24 participantes. Vamos a dar un minutito más. Mientras tanto, hablarles un poquito de mi persona. Yo soy Pablo Barreda, soy tutor de la Cátedra de Finanzas desde hace ya bastantes años. Tengo una maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas y ya hace varios años trabajo en el área. Y cualquier consulta con muchísimo gusto. Voy a tratar de hacer la presentación un poquito interactiva, no solamente que sea de magistral, aprovechando que el tema es cortito y sacarle el jugo. Pues bien, vamos a dar inicio, ya son las 7:04. Me confirman por favor que lo pueden ver en pantalla completa. Sí, profe, gracias. Por mi parte se ve perfecto. Ok, excelente. Ok, bien. Los 3 temas que vamos a ver el día de hoy es financiamiento espontáneo, todo relacionado con la administración de pasivos circulantes. Recuerden que la semana pasada vimos la administración de activos circulantes, pues como contrapeso, aunque también se tocó un poquito en la administración de activos circulantes, de cómo financiar ese activo circulante o capital de trabajo, recuerdan muy bien. También nos quedó una partecita de cómo administrar esos pasivos circulantes, ¿verdad? Esa forma de financiar parte o la totalidad de los activos circulantes. Ok. Y en este apartado, para efectos de esta asignatura, pues vamos a ver el financiamiento espontáneo, el financiamiento negociado y por último vamos a tratar el tema rápidamente de factoraje. Bien, voy a correr un poquito esto, ok. Cuentas por pagar. Crédito comercial de los proveedores. Este es el financiamiento espontáneo que surge automáticamente, ¿verdad? De nuestras relaciones como empresas, como negocio, con nuestros proveedores. Esto es el crédito otorgado por las cuentas que uno puede tener con sus proveedores por las compras que les hace a estos proveedores, ya sea de bienes o de servicios. Entonces, estas cuentas por pagar se pueden manejar con varios tipos de documentos. Por ejemplo, las letras de cambio pagarés, donde el comprador, o sea, nosotros si le compramos a nuestro proveedor, firmamos una nota como evidencia de, la deuda hacia este proveedor que sería el vendedor, ¿verdad?
También están las aceptaciones comerciales, acuerdo donde se reconoce toda la deuda del comprador y este designa un banco básicamente que va a responder por esa deuda y pagará cuando se vence el plazo correspondiente. Esto es como, vamos a ver, como una garantía, ¿verdad? Es un documento que se le da al proveedor de que va a tener el dinero a la fecha de vencimiento de la factura o un plazo determinado que se acuerde con el proveedor. También Profesor, tenemos, perdón, sí, eso sería como un compromiso de pago a futuro. sí, correcto, solamente que interviene un banco, ¿verdad? Un banco está ya previamente que evidentemente nos va a cobrar a nosotros una comisión probablemente por hacer ese trámite, ¿verdad? Recuerden que los bancos no hacen nada gratis. Entonces nos van a cobrar una comisión por emitir ese documento o por así decirlo, ese documento que va a responder por la deuda que nosotros adquirimos con nuestro proveedor. Entonces el proveedor cuando vence el plazo va a ir al banco y el banco le va a girar esos recursos. El banco tiene que guardar eso, vamos a ver, registrarlo contablemente como un pasivo también para el banco, porque es un Sí, compromiso de pago, digamos, y debería de tenerlo para responder cuando se lo soliciten, ¿no? correcto, sí. Es como cuando tienen cuentas abiertas, que es el siguiente tema, pues él tiene que saber, bueno, el banco tiene que saber que en cualquier momento el cliente puede hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Ujú. Entonces siempre lo tiene que tener disponible para que el cliente lo utilice cuando más lo necesite. Gracias. Ok, con mucho gusto. Bien, el siguiente rubro serían cuentas abiertas, ¿verdad? Donde nosotros como compradores con nuestro proveedor no firmamos ningún tipo de documento, simplemente este, hacemos la compra por ya sea que nuestro proveedor nos conoce o firmamos algún documento, simplemente que nos comprometemos a pagar toda la facturación que se le solicite o las órdenes compra que elegiremos. Entonces, el, el proveedor nos va a tener como, por así decirlo, libertad para que nosotros adquiramos los insumos o los productos que necesitemos y la cantidad que ocupemos. Voy a cerrar aquí un poquito que me estorba. Ok. Em, en este tipo de cuentas por pagar, pues en las cuentas abiertas tenemos varios términos de venta, ¿verdad? Que aplican para cualquiera de estos tres productos. Por ejemplo, en la factura puede ser que vaya estipulado con cobrar o devolver, lo que quiere decir que apenas recibe el producto, el cliente, nosotros le vamos a pagar a nuestro proveedor contra entrega, ¿verdad? Ahí no hay un crédito comercial. También está lo que es el periodo neto, donde no hay ningún tipo de descuento. Y nos dice, bueno, te damos una semana de pago, de plazo, perdón, para hacer el pago de la factura, de los productos que le estamos comprando al proveedor y simplemente a la semana le hacemos la cancelación. Y si cancelamos antes, no va a haber ningún tipo de descuento. Caso contrario, también está el periodo neto con descuento por pago en efectivo o inclusive por pago anticipado, ¿verdad? Todo esto se viene bien establecido en la factura. Hay facturas donde abajito dice, se paga contra entrega o periodo neto sin descuento o periodo neto con descuento por pago en efectivo o pago anticipado. También un tipo de factura particular que son las de fecha temporal, donde nosotros nos comprometemos a la hora de recibir un producto y viene establecido así en la factura, que la factura la vamos a pagar a una determinada fecha, que puede ser inclusive 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses inclusive. ¿Por qué? Porque tal vez a nuestro proveedor le sirve vendernos y deshacerse de ese inventario lo más pronto posible para tener disponibilidad en sus bodegas. Entonces, es factible y tal vez por el récord crediticio que tenemos con él, nos facilita los productos con 5, 6, 7 o más meses de anticipación, esperando nosotros venderlo tal vez en una temporada alta y le pagamos cuando llegue esa fecha establecida que va a venir consignada en la factura.
Entonces, esos términos siempre van a estar establecidos en el documento que todos conocemos como factura, ya sea digital, bueno, en este caso ya todo es electrónico, ¿verdad? Y para que no se extrañen que pueden toparse con este último tipo de facturas. No sé si tienen alguna duda en este momento con estos rubros. Ok, continuamos. También tenemos el crédito comercial como medio de financiamiento, ¿verdad? Todo esto que acabamos de ver es como si pidiéramos prestado sin ir a un banco, a una entidad financiera, ¿verdad? Siempre estamos jugando con la plata de los proveedores. Así sea 2, 3, 5, 7 días de plazo que nos den para pagar esa deuda, pues estamos jugando con el dinero del proveedor. Estamos este, generándole una ganancia y no estamos desembolsando ese dinero. Inclusive podríamos hasta vender los productos antes del vencimiento de ese plazo y poder pagar sin tener que hacer uso de nuestro flujo de efectivo normal. Entonces, podemos pagar en cierto número de días sin necesidad de ir a una entidad comercial o una entidad bancaria para tener un financiamiento. A veces este tipo de financiamiento es muy importante o le trae muchos ahorros financieros a una empresa si tenemos muchos proveedores o si nosotros le compramos mucho a nuestros proveedores, ¿verdad? Entonces, si nos dan mucho crédito, entre más crédito nos den y entre menos tasas de interés nos cobren por ese plazo, pues va a ser un financiamiento, por así decirlo, sin costo, ¿verdad? Ok, vamos a tener facturas que el pago se hace en el día del vencimiento. Si no hay descuento por pronto pago, no hay un costo financiero, como les decía. Y sin embargo, si existe un descuento por pronto pago, existe un costo de oportunidad, ¿verdad? Si yo le pago anticipadamente a mi proveedor, pues voy a deshacerme de un flujo de efectivo que me puede generar un costo. Y esto lo podemos calcular y esto lo podemos evaluar. Entonces, por ejemplo, si un proveedor nos establece un descuento por pronto pago, podemos calcular cuál sería el costo para nosotros de no aceptar ese descuento, de no aprovecharlo. Y la manera más fácil es trasladarlo a una tasa de interés anual, que normalmente en el mundo financiero tratamos de llevar todas las tasas de interés de forma anual para poder compararlo, ¿verdad? Con otros productos financieros que tenemos. Entonces, la fórmula que podríamos utilizar o que utilizaríamos sería la de costo de interés anual aproximado, que sería solamente tomar el porcentaje de descuento que nos ofrece el proveedor, lo restamos entre el resultado de restarle a 100% el mismo porcentaje de descuento y todo eso lo multiplicamos por 365 días, bueno, el resultado de la división de 365 días entre la fecha de pago menos el periodo de descuento. Ok, un ejemplo. Tenemos un término de venta 210 neto 40. Esta terminología creo que ya la estamos utilizando desde inicios del curso, de la asignatura, pero alguien me puede decir qué significa 210 neto 40. ¿Alguien Que que le se dan un acuerde? 2% de descuento si paga antes de los primeros 10 días. Ok, correcto. Y hasta el día 40, pues sin descuento, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, entonces, si calculamos en este ejemplo, pues tenemos el 2%, que es el descuento, ¿verdad? Todo eso sobre 100 menos el mismo descuento. Todo esto multiplicado por 365 días menos el, el plazo restante después del descuento, que serían los 40 días, que sería neto, menos los 10 días, que es el plazo del descuento. Y eso anualizado, pues tenemos una tasa de interés del 24.83%. Entonces, nosotros podemos determinar si esa tasa de interés es aceptable o no. Claro,
no todo el tiempo tal vez nosotros le estemos comprando a nuestro proveedor, ¿verdad? Entonces tal vez esta tasa de interés anual parte del hecho de que usted constantemente va a estar pidiendo o comprándole al proveedor y eso va a hacer que se materialice ese 24.83%, pero si le pedimos a nuestro proveedor 3 veces al año, pues básicamente esa tasa de interés tal vez no va a llegar a esa magnitud. Y entonces, esos son todos las valoraciones que tenemos que tomar en consideración, si para nosotros es aceptable o no esa tasa. ¿Alguna duda aquí con esta fórmula de cómo calcular la tasa de interés anualizada de no aprovechar el descuento que nos da el proveedor? Ok. Yo no tengo duda con la fórmula, pero digamos, nada más eso es mensual o anual, digamos, el ejemplo que usted dio, o La cómo tasa es, siempre digamos, es, la tasa, él va a estar perdiendo eso, ¿verdad? El 24%, un 83, ¿no? Es como lo que yo sacrificaría si no lo acepto. Es así. sí, la tasa de interés, como les decía, se refleja de manera anual, ¿verdad? Esto está anualizado, Ok, ¿ok? ok. Porque el descuento es por los 10 días, ¿verdad? Entonces, de no aprovecharlo, pues ese costo financiero se nos va a ver reflejado por año a un 24.83% si constantemente estamos comprando y no estamos aprovechando ese descuento, ¿verdad? ¿Sí te queda más claro? Sí, sí, gracias. Más bien era esa parte, ¿verdad? Que vale que la aclaraste. Si uno, digamos, no aprovecha constantemente ese descuento, porque evidentemente pues, va a traer pérdidas para uno, ¿no? En ese sentido. Sí, hay un Pero costo sí, financiero. Ujú. más bien gracias por la aclaración, profe. Ok, con gusto. Profe, pero también, perdón, puede haber Sí, la opción de que yo pueda en ese plazo de tiempo tener el dinero en otra inversión que me genere un interés más alto que el 24%. Entonces yo decía no tomar el pago adelantado, es ¿verdad? correcto, excelente. Sí, si tienes una mejor opción, si por ejemplo tu actividad te está generando un 30%, pues preferís Ajá. invertir tus recursos para tu actividad y no para pagar al proveedor. Dice, no, le pago hasta el día 40 y Ujú. listo, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de poder calcular esa tasa de interés, ese costo financiero, ¿verdad? Porque ahorita sí lo puedes calcular contra ese 30% que sabes que te está generando tu actividad o otra opción de inversión. Pero si no pudieras calcular o si no supieras calcular este costo de no aprovechar ese descuento, pues estarías con la duda de si es mejor o no aprovechar ese descuento, ¿verdad? Profe, yo Excelente. tengo una... Sí, ¿Qué pasa si, digamos, yo hago una proyección de 6 meses que me sirve hacer, digamos, este descuento con el proveedor, pero ya después, los otros 6 meses que me queda mejor hacer, digamos, como decía el compañero, un financiamiento en otra identidad, no sé, se puede, digamos, o el proveedor, digamos, tal vez me va a poner algún tipo de castigo, por decirlo así, se puede jugar con esos periodos o siempre tiene que cumplirse el año. eh, normalmente, en términos generales y para facilitar la explicación de un tema a nivel didáctico, todo tratamos de exponerlo o de establecerlo en términos anuales. Entonces, por eso en esta ocasión lo manejamos de manera anual, pero si vos necesitas hacer un estudio para 6 meses, pues modificas ese lapso de tiempo, ¿verdad? Ya no lo expresas de modo anual, sino de modo semestral. ¿Cuánto te costaría eso, verdad? Evidentemente, si lo vas a comparar con otra tasa de interés, esa otra tasa de interés también tendría que estar reflejado de manera semestral, ¿verdad? Porque si no estarías comparando papas con chayotes, ¿verdad? Entonces, siempre tener ese cuidado de que estemos comparando tasas de interés de un lapso de tiempo igual, ¿verdad? Una tasa de interés anual con una tasa de interés anual, una tasa de interés mensual con una tasa de interés mensual, una tasa de interés semestral y así sucesivamente, ¿verdad? Para que tengan nada más ese cuidado, pero sí es válido poder hacerlo en el plazo que requiere la compañía hacer el análisis. ¿Sí te queda Gracias. claro? Sí. Ok, Sí, perfecto, gracias. perfecto. Muy bien. Cuentas por pagar que se demoran. ¿Qué pasa cuando
decido posponer el pago más allá del periodo neto establecido, pues hay que valorar varios costos asociados a esta decisión, que sería el no aceptar ese descuento, ¿verdad? Primero, si es que hay un descuento por pago en efectivo, las penalizaciones que podría haber y que el proveedor me puede establecer. Si vos te pasas por ejemplo, en el ejemplo anterior, si te pasas de los 40 días, pues tenés que pagarme tanto de intereses por cada día o por cada semana o por cada mes que demores en pagarme. Y evidentemente vamos a tener un deterioro de la calificación de crédito, ¿verdad? Nuestra imagen como cliente se va a ver afectado. Entonces, hay que valorar eso. Y no solamente lo que mencionó ahora Pablo, el hecho de tener una mejor opción de inversión, hay que valorar si vale la pena ese adicional que nos vamos a ganar versus el deterioro que vamos a tener con nuestro proveedor, ¿verdad? Eso si nos pasamos los 40 días, ¿verdad? Si no nos lo pasamos, pues el crédito se mantiene porque estamos dentro de los plazos establecidos de la factura. Pero si nos excedemos del plazo establecido, pues hay un costo que también hay que valorar, ¿verdad? Ok. Otras ventajas del crédito comercial, nada más para aclarar, el crédito comercial es el crédito que tenemos con nuestros proveedores, ¿verdad? No confundirlo con el crédito bancario. Esto es una forma continua de crédito, ¿verdad? Que todos los días se da en el mercado de bienes y servicios. No hay necesidad de negociar con el proveedor, excepto cuando hay retraso en los pagos. Porque una vez que tenés el crédito abierto con tu proveedor, pues básicamente simplemente te ajustas y empezás a solicitar los productos que quieres en los términos ya establecidos. Y por lo normal no se firma ninguna letra, pero a veces dependiendo de los montos, es diferente hacer un pedido de $500,000 que a un pedido de 10, 20 o más millones de colones, ¿verdad? Ok, ¿alguna duda con esto que vimos? Perfecto. Bien, vamos con otro tipo de financiamiento espontáneo, que son los gastos acumulados. Ya vimos lo que es el crédito comercial, ¿verdad? Con nuestros proveedores, que es un financiamiento que se da en el día a día, con nuestros proveedores que implícitamente a veces no tiene una tasa de interés o un costo, pero ya vimos que sí se pueden calcular algunos. Pero los gastos acumulados son esos recursos que tenemos que se deben de pagar, pero todavía no lo hemos pagado y los tenemos ahí pendientes, como los salarios, el pago de impuestos, intereses y dividendos. ¿Por qué? Porque son compromisos que adquirimos en determinado momento. Por ejemplo, los salarios. Yo como empresa, pues, si acuerdo con mis empleados pagarles quincenalmente, todos los días empiezo a hacer una provisión del salario que le tengo que pagar a esa persona, pero no se los pago hasta el cumplimiento, hasta finalizar los 15 días, ¿verdad? Pero durante ese plazo yo puedo jugar con esos recursos. Igual con los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que se calcula que en diciembre nace la obligación de hacer el pago, pues, pero lo puedo pagar hasta el 15 de marzo del año siguiente. Entonces tengo 2 meses y medio para poder hacer el pago del impuesto sobre las utilidades. Igualmente los intereses se pagan mensualmente, pero todos los días, dependiendo si contablemente tengo la costumbre de registrarlo diariamente o semanalmente, voy resguardando o apartando esos recursos por los cuales yo puedo jugar y ponerlos a trabajar antes de hacer el pago de esos compromisos. Igualmente los dividendos, normalmente antes o al cierre de un periodo fiscal, o un periodo fiscal se establece que se va a pagar X cantidad de dividendos a los socios, pero ese pago no se hace en ese momento inmediatamente, sino siempre se establece una fecha que pueden ser en el próximo mes, 2, 3, 4, 5 meses, dependiendo cuáles son los deseos de la junta directiva, así como de la asamblea de accionistas, se decide una fecha posterior. Entonces,
Desde el momento que se decreta el pago de dividendos hasta el pago efectivo, pues tengo todo ese lapso de tiempo para sacarle provecho a sus recursos. ¿Ok? Todo eso no tiene ningún costo, ¿verdad? Porque no pagamos ninguna tasa de interés sobre eso y no representan un financiamiento discrecional verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo puedo en determinado momento, tengo que pagar 1.000.000 de colones de impuestos. No, voy a separar 2 y me financio 2 millones. No, eso no lo establezco yo. Se establece ya por los compromisos y obligaciones que tengo, ya sea con mis empleados, con el Ministerio de Hacienda porque tuve X cantidad de utilidades, intereses porque establecí un préstamo o dividendos porque así se decretó en una asamblea de socios de accionistas. Entonces, no depende de mi decisión, sino de los acuerdos que yo tenga con terceros. ¿Ok? ¿Alguna duda con este financiamiento espontáneo de gastos acumulados que se registran y son como básicamente como una provisión que se va guardando por ahí, para un pasivo? Claro, hasta aquí, chicos, sí, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Otro financiamiento, que este ya es financiamiento negociado. En el anterior estábamos viendo el financiamiento espontáneo, ya vamos con el segundo tipo, que es el financiamiento donde sí entra una negociación un poco más intensa, ¿verdad? Porque estamos hablando de financiamiento tal vez de montos un poco más considerables. Y para esto podemos recurrir al mercado de dinero para solicitar créditos. Y están estos tipos. El papel comercial, que representa pagarés no garantizados y a corto plazo emitidos por empresas bastante grandes, en donde, por ejemplo, para ponerlo sencillo, yo como empresa eh, emito un documento y le digo, no, perdón, yo como empresa acudo a otra corporación, a otra empresa, para pedirle un préstamo. Entonces, yo me comprometo mediante un documento a pagarle ese X monto que me va a prestar. Están las cartas de crédito, por ejemplo, que es muy similar, pero con la intervención, perdón, de una entidad bancaria, en donde este banco va a hacer el pago en el caso de que se cumplan ciertas condiciones que se van a establecer en esa carta de crédito. ¿Qué sé yo? Cuando X proveedor me entregue X cantidad de unidades de un producto y éstas estén en buenas condiciones y yo firme la recepción conforme, con eso ya se puede exigir el pago de esa carta de crédito. Entonces, nuestro proveedor va a ir al banco y con esa carta de crédito, bueno, ya aquí tengo el documento firmado donde mi cliente me aceptó la mercancía y está conforme con la mercancía, entonces ya puede el banco hacerme la transferencia de sus recursos. Y por último están las aceptaciones bancarias, que aquí no hay, digamos que ciertas condiciones, sino que el banco simplemente acepta pagar ese rubro con simplemente que llegue alguien con el documento, ¿verdad? Sin que se cumplan condiciones. Evidentemente, en el mismo ejemplo, yo a mi proveedor le puedo decir, bueno, tome, aquí está esta aceptación bancaria, puedes ir al banco y reclamar ese monto que está ahí. Y nuestro proveedor va, hace el trámite en el banco y el banco no pregunta nada, no dice si por qué fue la transacción, simplemente por hacer demostrar ese documento, ya el banco le hace la transferencia. Ahora todo esto es básicamente electrónico, entonces todas estas cartas de crédito, aceptaciones bancarias, todo eso ya se emite de manera electrónica. ¿Alguna duda con estos ejemplos, chicos? Profe, sí, Bueno, perdón. Sí. En mi caso, la duda es cuál es el papel de la factura entonces con este tipo de documentos. Digamos, O- ¿dónde queda? Por ejemplo, en la carta de crédito. ok, ¿Incluye vamos. la carta de crédito varias facturas o cómo funciona? Ok, recuerden que estamos viendo pasivos circulantes, ¿verdad?
Modos de financiamiento. En el anterior rubro estábamos viendo financiamiento espontáneo, que es con nuestro proveedor, que lo que nos está dando el crédito es una factura. En este caso del financiamiento negociado no necesariamente va a haber una factura, porque lo que estoy haciendo es pidiendo prestado y el mecanismo que estoy utilizando para pedir ese dinero prestado a otra empresa o a un banco va a ser un papel comercial, una carta de crédito o una aceptación bancaria. Entonces, les puse el ejemplo de que yo le pido a mi proveedor, como por poner un ejemplo, pero puede ser que yo simplemente necesite la plata porque quiero comprar un activo fijo, una maquinaria. Entonces voy a un banco y pido un documento o a una empresa y firmo un papel comercial. Mira, préstame esta plata y yo te firmo un pagaré en el que me comprometo a pagarte ese monto más X tasas de interés. O voy donde otra empresa y le digo, mira, necesito que me prestes tanta plata. Y como respaldo, aquí está esta aceptación bancaria, donde si yo no cumplo esto a tal fecha, usted puede ir y liquidar esta deuda con el banco. El banco luego se va a encargar de cobrarme a mí, ¿verdad? En estas dos figuras, al final, el que me va a cobrar a mí como empresa por ese financiamiento que estoy obteniendo va a ser el banco, porque en este es una carta de crédito que el que va a responder es el banco y en esta aceptación bancaria también. Pero el préstamo inicialmente me lo da un tercero, otra empresa, que me acepta estos Profe, documentos. Sí, consulta, para ver si logré entender. El, digamos, la carta es como un respaldo de la empresa o el banco al que yo le estoy pidiendo el financiamiento. es O, correcto. Es como ah, el documento que firmas vos o que le entregas a tu prestamista, por así decirlo. Es como si tuvieras, vamos a ver, es como si tuvieras un billete de lotería ya premiado, ganador con el gordo, X cantidad de millones. Entonces, le decís, vea, aquí te dejo este billete, pero pero no lo puedo cobrar hasta tal fecha, pero la plata la necesito en este momento. Si tú me prestas tanta plata y yo no te lo pago, pues vos vas y cobras el billete. Es algo así, como para hacerles una analogía. No sé si les queda más claro. Profe, verá que el papel sí, comercial perfecto, es profe, bastante gracias. líquido y es transferible. El papel comercial, sí, normalmente a veces se puede endosar, ¿verdad? Ajá, sí. Se le hace un endoso que es hacerle una anotación por atrás y firman las partes. Inclusive a veces hasta se puede hacer un acta notarial en el que se transfiere el pagaré tal, 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 con derecho a cobrar tal, tal, y se establece que no se ha cobrado nada o se cobró tal parte y se puede transferir y hacer líquido ese pagaré antes de el vencimiento de X plazo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, yo llego y le pido prestado a Pablo y firmamos un papel comercial, pero el papel comercial está establecido a que en 30 días Pablo puede llegar a cobrarme, ¿ok? Pero resulta que a la semana a Pablo le pasa una situación ahí urgente y necesita la plata, pero no me puede venir a cobrármelos a mí porque me dio plazo de 30 días. No puede, se te acabaron los 30 días, págame en una semana. No, no, entonces él lo que puede hacer es, va donde Jocelyn y le dice, mira Jocelyn, tengo este pagaré que le puedo cobrar a Paolo, 10 millones de colones, pero vence a finales de mes y ya pasó una semana. Mira, eh, págame esto, menos un descuento, obviamente, porque Jocelyn se tiene que ganar algo más, ¿verdad? Entonces Pablo va a hacer líquido ese pagaré. Y al final Jocelyn, cuando le transfiere la plata a Pablo, cuando se vence el plazo, Jocelyn va a venir a cobrarme. Mira, tengo este pagaré donde Pablo me lo endosó, entonces yo tengo derecho a cobrarte a ti. Básicamente es así. Y no sé si les queda claro. Esto pareciera tal vez para algunos un tema nuevo, pero esto es muy común
muy común. Básicamente, por ejemplo, en las empresas que venden a crédito electrodomésticos y todo eso, no se extrañen que en determinado momento si ustedes piden algo a crédito y en determinado momento los llaman o una empresa que nada que ver con la empresa a quien le compraron el televisor, por ejemplo, y les empieza a cobrar, es porque les compraron esos pagarés que van acompañados normalmente a la factura de crédito, ¿verdad? No sé si les queda claro cómo funciona este tema de papel comercial y las posibilidades que hay de hacerlo líquido, ¿verdad? ¿Sí les queda claro, chicos? Sí, profe, gracias. Pues Sí, sí, profe, pero gracias. bueno, yo tenía una duda con respecto a que si necesariamente tienen que ser transacciones monetarias, profe. No se puede como el caso de que X empresa va a otra empresa y le pide en lugar de un dinero, no sé, materia prima, y le dice, bueno, si en determinado plazo no puedo, ¿verdad? Debo pagarte tanto y tanto en dinero. O sea, sí se puede hacer como de materia prima dinero, o necesariamente tiene que ser dinero. No, puede ser lo que pacten, mercancía, activos fijos, inventario, dinero en efectivo. Todo va a ser, todo al final tiene un contenido financiero, ¿verdad? Todo tiene un contenido económico. Entonces, si tu prestamista está de acuerdo en darte ese dinero o en darte ese inventario o en darte ese activo fijo, pues se puede negociar cualquier tipo de activo. Al final, el dinero es efectivo, que es igualmente un activo, ¿verdad? Es solamente un tipo de activo. Ok, bueno, gracias. Ok, mucho gusto. Ok, también tenemos los préstamos no garantizados, que es una deuda que no está respaldada por ningún tipo de activo, o sea, no pongo a responder una propiedad, no pongo a responder mi inventario. Entonces, para esto están, por ejemplo, las líneas de crédito, acuerdo informal con un banco que me puede prestar cierta cantidad de dinero. Típico, puede ser, por ejemplo, las tarjetas de crédito que te ofrecen casi que inmediatamente en algunos supermercados, ¿verdad? Que firmas algo y ya tenés derecho a una tarjeta de crédito que tal vez el monto no sea alto, pero es igual una línea de crédito abierta, ¿verdad? Hasta que llegues al tope máximo. Y vamos a ver, este está repetido, línea de crédito, ok. Acuerdo de crédito continuo, que estos son los famosos créditos revolutivos o revolventes. Es un acuerdo en el cual una entidad financiera me da un préstamo, por poner un ejemplo, 1.000.000 de colones, y conforme yo voy amortizando la deuda, esa entidad me puede prestar ese saldo amortizado. Por un ejemplo sencillo sería, pido un préstamo de 1.000.000 de colones, resulta que a los 3 meses pago 200.000 colones, ya solamente debo 800. Puedo pedir prestado nuevamente los 200.000 colones que había pedido prestado. Digo, que había cancelado o amortizado. Entonces por eso se le llaman créditos revolventes. ¿Dudas con estos dos, chicos? En realidad puse 3, pero son 2 en realidad. Una consulta, profe. Este Sí. acuerdo de crédito continuo, el revolvente o cuenta revolutiva, la diferencia que tiene con el back to back es que en el back to back yo tengo que tener una plata ahorrando, invertida, ¿correcto? Sí, es correcto. Tenés que tener algo que responda, ¿verdad? En el crédito continuo no, ahí no necesito, simplemente es un crédito que yo Sí, pido. que no está respaldado por ningún activo. El back to back Ajá, sí tiene respaldo. necesitas un activo, necesitas una inversión, ¿verdad? Un CDP en otra entidad o en la misma entidad que digas, bueno, si no respondo, usted cobra este CDP. Ajá, listo, gracias. Algo así. Ok. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Ok. Bien, aquí vamos a ver lo más importante en los préstamos, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de pedir prestado? Eso es lo más importante en todo lo que tenga que ver con pasivos. Pues para esto simplemente tratamos de calcular las tasas de interés que se pueden ver, que hay varios tipos, ¿verdad? Tasas de interés
tenemos la tasa básica pasiva, tenemos el prime rate, tenemos tasas de interés preferencial, que son tasas cobradas por bancos a grandes clientes y solventes, que normalmente siempre se hacen referencia a una tasa internacional o nacionalmente conocida, ¿verdad? Un tipo de referencia, ya sea tasa básica pasiva, prime rate, o la ya dejada de utilizar LIBOR, que aquí les puse la notita. La LIBOR era en su momento las tasas de grandes bancos en Londres que se pagan unos a otros en las operaciones de eurodólares que hacían entre ellas. Sin embargo, esta tasa se dejó de utilizar desde el 2022. Actualmente fue sustituida por la SORF, que es básicamente el promedio de las tasas en las cuales las instituciones financieras toman prestados o adquieren dólares a un plazo overnight. Son inversiones básicamente de un día para otro, y que están garantizados por bonos del tesoro. Entonces tienen un riesgo bastante bajo esas tasas de variación. Entonces, esta LIBOR fue modificada por esta. Esto se los puse en gris porque no viene en el libro, pero el libro está un poquito desactualizado, para que sepan que esta ya no se utiliza. Y vamos a ver, ¿qué más? Ok. En estas tasas de interés, pues lo más importante es poder calcular realmente el costo, ¿verdad? De estas tasas de interés anual y todo lo que tenga que ver con el financiamiento. Dependiendo del tipo de financiamiento, nosotros podemos modificar un poquito o considerar otras variables para poder calcular correctamente ese costo. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, que sería el costo de interés de pago de un préstamo sencillo, pues cómo calculamos el costo de esa tasa de interés anual, ¿verdad? Recuerden que para efectos de comparabilidad, de análisis, siempre se ha preferido utilizar tasas de interés anual, llevar todo de manera anual. Entonces, simplemente tratamos de calcular ese monto de interés anual entre los fondos disponibles o los fondos que me van a prestar, con los cuales yo voy a poder utilizar, los fondos que realmente van a llegar a mis manos. En el caso de un préstamo corriente, por ejemplo, aquí tenemos un préstamo de 10,000 unidades monetarias, llámele colones, dólares, euros, con un pago de intereses de 1,200. ¿Ok? Entonces, si hacemos la división de 1,200, recuerden que estos intereses tienen que estar anualizados, ¿verdad? Son los intereses que vamos a pagar por año. No pueden agarrar solamente los intereses de manera mensual, porque si no, la tasa de interés ya no va a ser anual, sino que mensual. Ok, entonces agarras todos los intereses que vas a pagar durante el año y lo divides entre los recursos que vas a tener disponibles para hacer uso, y al final lo multiplicas por 100 y vas a tener la tasa de interés. Aquí me faltó la multiplicación por 100, pero todos, para pasar de expresión decimal a porcentaje, nada más lo multiplicamos por 100. Ok, entonces aquí está sencillo, ¿verdad? Intereses entre los montos que realmente llegan a mis manos, el efectivo que va a llegar a mis manos, y listo, saco la tasa de interés anual. En este otro ejemplo, costos de interés de pago de una letra con descuento. ¿Qué quiere decir una letra con descuento? Era el ejemplo que ponía con el pagaré con Pablo y Jocelyn, ¿verdad? Que vos tenés un documento que te da derecho a cobrar o ir por un determinado monto a cierta fecha, pero no puedes esperarte por alguna razón y necesitas esos dineros ya liquidarlo. Entonces vas con un tercero y le decís, bueno, este documento que tengo me da derecho a cobrar, por poner un ejemplo, 1,000,000 de colones, pero yo necesito los recursos ahora. Entonces, en vez de que me des 1,000,000 de colones, me das 900,000 y te ganan los 100,000. ¿Verdad? Eso es un descuento. Hay un descuento en el valor nominal de ese documento. Entonces, aquí el ejemplo que se da es que hay una letra de cambio de 10,000 unidades monetarias con descuento de 1,000 y un pago de intereses inclusive de 1,200. Entonces, la persona que adquiere este documento no solamente lo va a adquirir a 900 y va a recibir un pago de intereses
de 1.200 en un futuro. Digamos que nosotros somos el que somos los dueños de la letra de 10.000 unidades. Buscamos a alguien para que nos dé la plata, nos financie, porque esos 10.000 los necesitamos ya, pero digamos que esa letra hay que cobrarla hasta dentro de 2 meses, pero la ocupamos ya. Entonces, ¿cuál sería el costo de hacer eso? Pues hacemos simplemente este ejercicio aquí, que serían los 1.200, que es la tasa, que es los intereses anuales de ese documento. Lo dividimos entre lo que realmente vamos a recibir, que son los fondos disponibles, que serían los 10.000 menos los 1.000 que le vamos a descontar, para que se gane algo más, ¿verdad? Para que sea más atractivo para la persona que nos va a dar el dinero a cambio de esa letra. Y al final vamos a tener una tasa de interés anualizada de 13.33%. Agarramos los intereses que vamos a pagar por eso y le restamos o lo dividimos entre los fondos que realmente me van a prestar. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda, chicos? Vea que son dos formas diferentes de pedir financiamiento, ¿verdad? Uno, un préstamo ordinario, donde solamente vamos a tener intereses sobre los recursos que nos va a dar el banco u otra empresa. Y aquí el costo de interés de pago de una letra con descuento, donde firmamos una letra que tiene un descuento por alguna razón. Ya no nos van a dar 10.000, sino 900, y además de eso viene incluido un pago de intereses. Entonces, tenemos los intereses sobre el dinero que realmente vamos a recibir, que no son los 10.000, sino los 900. ¿Dudas, chicos? Excelente, profe. Ok, vamos con otro ejemplo. Otra situación que se puede presentar. Un financiamiento con saldos de compensación. Entonces, estos pueden ser depósitos a la vista que mantiene una empresa para compensar a un banco por los servicios proporcionados, ¿verdad? O por el préstamo que nos va a dar. Digamos que somos nosotros el que vamos a acercarnos al banco, pero el banco nos dice, bueno, sí, yo te presto, pero a cambio, además de la tasa de interés que me vas a pagar, necesito que de lo que yo te preste, necesito que mantengas mínimo en la cuenta que tienes abierta en mi entidad, X monto. Entonces, al final no vamos a tener todo el monto que nos presta, sino que el monto que nos presta menos el mínimo que tenemos que tener ahí guardado, reservado como saldo de compensación. Entonces, para calcular la tasa de interés de ese costo, de ese préstamo que le vamos a pedir a ese banco con esas condiciones, entonces agarramos los intereses que vamos a pagar por ese préstamo que nos va a dar sobre el monto que realmente vamos a recibir por ese préstamo, que serían los 10.000 menos el saldo de compensación, porque no podemos hacer uso de esos 800, que al final entonces aquí tendríamos 9.200. Esto nos generaría una tasa de interés anual, un costo de ese préstamo de 13.04%. ¿Ok? Entonces, esto ustedes dirán, pero ¿para qué? ¿Para qué calculo la tasa de interés? Si igual es un préstamo. No, esto es a la hora de analizar opciones de financiamiento, ¿verdad? Para que ustedes puedan comparar. A veces pueden decir, bueno, es que, ¿cómo hago para comparar? Tengo aquí un banco que me presta con la condición de un saldo de compensación, pero por el otro lado tengo el que estábamos viendo anteriormente, el de una letra con descuento, que la entidad bancaria me hace una letra con descuento, pero ¿cómo hago para compararlo si son condiciones distintas? Nos vamos a la tasa de interés. Entonces, si hacemos que hablen el mismo idioma en tasas de interés anualizadas, podemos comparar y elegir la mejor opción, que en este caso sería el que tenga el menor costo financiero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este sería en este caso cuando el banco nos pide un saldo de compensación sobre ese crédito. ¿Alguna duda con este tipo de financiamiento? Para pasar al punto D. ¿Ok? El otro sería cuotas de compromiso. Es otra condición que puede solicitar el
la entidad financiera o la empresa que nos presta, es un costo de interés de un crédito con obligación de una cuota adicional, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos esta situación, un crédito, tenemos, por ejemplo, con un banco que nos abre un crédito de 3,000 unidades monetarias, pero nosotros vamos a utilizar solamente 10,000. Pero las condiciones que firmamos con esa entidad bancaria dice que el pago de intereses sobre estos 10,000 va a ser 1,200 o una tasa de interés X, ¿verdad? Aquí lo reflejo en 1,200 de una vez para que el ejemplo sea más fácil de llevarlo y sea un poquito más rápido. Pero adicional a eso, a la tasa de interés o a los intereses que tenemos que pagar, nos pide, como en el caso anterior, un saldo de compensación de 10% sobre el monto que no estamos utilizando. Perdón, sobre el monto que nos prestan, ¿ok? Que sería sobre estos 10,000. Y adicional a eso, por si fuera poco, nos pide una cuota de compromiso de un 1% sobre la porción no usada del crédito. O sea que además del saldo que tenemos que mantener, nos pide que le paguemos una cuota de compromiso de 1% sobre la porción no usada. ¿Ok? Sobre los 20,000 que no utilizamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me pone un montón de condiciones por todo lado, recibo menos y tengo que pagar más. Ok, no, simplemente lo ponemos aquí arriba lo que tenemos que pagarle, que serían los intereses más la cuota de compromiso que nos pide. Todo eso lo dividimos entre el resultado de lo que realmente vamos a recibir, que serían los de 10,000 que vamos a pedir prestado, menos el saldo de compensación que nos pide, ¿verdad? Que es el 10% de ese monto que nos presta, que al final, si traducimos este 10% de estos 10,000 son 100, ¿verdad? Entonces, al final nos va a prestar 9,900. No, perdón, son 1,000. Aquí nos prestarían 9,000 nada más. ¿Ok? Entonces, esto nos daría una tasa de interés anualizada de 15,55%. ¿Ok? Ven que al final lo que calculamos es lo que tenemos que pagar de intereses o de cuotas sobre lo que realmente vamos a recibir en el momento de pedir X financiamiento. Pero dependiendo de las condiciones que establezcamos con nuestro prestamista, ya sea una entidad bancaria u otra empresa, así va a variar un poquito el cálculo, pero al final es la fórmula que vimos en esta primera diapositiva, que es monto de interés anual o lo que tenemos que pagarle, adicional al principal, ¿verdad? Versus los fondos disponibles o los fondos que realmente me está prestando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Con esto? No, pero sí está como Complicadito, ¿verdad? confuso. Tal vez un No es poquito. complicadito, es que sinceramente uno, de- si le ponen todas esas condiciones, uno mejor corta el teléfono, porque la verdad es que Depende, de, depende. A nivel depende, empresarial, ¿verdad? Uno tiene que calcularlo, pero uno dice, ay, pues, es que me están pidiendo esto y se dejan esto y al final de ahí, usted sabe, ¿verdad? Es como, sí. o lo piensa bien o que lo piensen bien ellos, porque si no, quien pierde clientes son ellos, ¿verdad? Pero bueno, al banco no le importa mucho eso, ¿verdad? No, vieras que sí le importa, pero tal vez como préstamo a personas físicas, tal vez lo estamos viendo como tipo, como si fuéramos nosotros los que fuéramos a pedir prestado, pero a nivel de corporaciones, de empresas, hay esta cantidad de condiciones y un montón de condiciones más. Ustedes no se imaginan los análisis dependiendo del monto que se va a pedir, que la empresa va a pedir prestado, los requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, pero esto, cuando ustedes estén ya al frente de empresas en la parte financiera o en la parte de gerencial, se van a dar cuenta que esto va a ser pan de cada día. Entonces, pero como todo, ¿verdad? Las primeras veces es un poquito, tal vez un poquito de entrarle de lleno al tema, pero ya después, sobre la marcha, ya es como más manejable y más fácil de entender, ¿verdad? Pero esto es el día a día de las empresas. Entonces, todos los días estamos trabajando con este tipo de negociaciones, de cláusulas que es una realidad. Esto pasa día a día en todas las entidades financieras y entre empresas hay condiciones
estas y un montón de otras más. Entonces, pero es importante que vayan reconociendo cómo pueden calcular ese costo financiero para poder llegar a una decisión más acertada para la empresa. ¿Cuál es el que tiene el costo financiero más bajo? ¿Verdad? Pero esto es pan de cada día en las empresas de medianas a más grandes, es el pan de cada día, inclusive las pequeñas, ¿verdad? Digamos, sí, el rol obviamente uno como analista financiero va a hacer ese, como decir, bueno, voy a ir a este banco, me están ofreciendo esto, voy a ir a este otro, me están ofreciendo estas condiciones, entonces te hace todo eso para llegar al final a decirle a su jefe, vean, la mejor opción es este banco, nos está ofreciendo tal vez un crédito con mejores condiciones, ¿no? Supongo, ¿verdad? ¿A eso se refiere usted? Es correcto, es correcto. Ah, ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, vamos con los préstamos garantizados. Antes estábamos viendo, hace un ratito, los préstamos no garantizados, ¿verdad? Vamos con los garantizados o basados en activos, que aquí entraría lo que mencionó Pablo del back-to-back, que para los que no conocen esa terminología es que ustedes en determinado momento abrieron una inversión, hicieron una inversión de algo y que por ejemplo, a un año tienen derecho a retirar lo que invirtieron más una tasa de interés, pero resulta que quieren y esa plata la necesitan ya. Entonces, tienen la opción de endosarlo a alguien, pero hay ciertos productos que entidades financieras tienen en donde te prestan y parte de los intereses que tienes que pagar por ese préstamo se pagan con los intereses que va a generar la inversión que ya habías hecho previamente. Eso es más o menos un back-to-back. Ok, entonces ese es un tipo de préstamo garantizado. Este tipo de deudas, cuando son garantizadas, pues tienen un colateral, o sea, un bien o un activo que responde por ese préstamo. Poníamos el ejemplo del back-to-back, pero puede ser que puedes poner un activo, una propiedad a responder un vehículo o tu inventario, si tienes una empresa que produce X bienes, entonces puedes poner a responder cualquier tipo de activo siempre y cuando obviamente el banco te lo acepte, ¿verdad? También están los préstamos garantizados con cuentas por cobrar, ¿verdad? Que si no pagas la cuota a determinado plazo, pues el banco va a tener la facultad o el derecho de hacer el cobro de esas cuentas por cobrar en tu nombre y va a ser el dueño de esos ingresos por esas ventas a crédito. Y lo que ya les mencioné, los préstamos garantizados con los inventarios que tenemos en la empresa. Ok, ¿dudas con esto, con los préstamos garantizados, chicos? Ok. No, profe, está todo claro, gracias. Ok, y por último está el factoraje, que es la venta de cuentas por cobrar a una entidad financiera o un agente de factoreo. Entonces, los costos de factoraje normalmente generan una comisión sobre ese trámite, ¿verdad? Básicamente aquí lo que haces es que yo vendía a crédito como empresa, pero resulta que tengo X cantidad de facturas por cobrar que me vencen en X plazo, pero yo quiero hacer líquido ese dinero ya, no puedo esperarme o por alguna razón, o simplemente quiero cobrarlo antes. Voy a una empresa de factoraje y le digo, bueno, tengo estas cuentas por cobrar, ¿cuánto me ofreces por esto? Yo necesito tanto y se llega a un acuerdo. Entonces, este factoraje tiene cierta flexibilidad, ¿verdad? Conforme se adquieren nuevas cuentas por cobrar, se va vendiendo a la gente y se acredita la cuenta a la empresa, ¿verdad? El dinero a la empresa. Ok, básicamente, Profe, sí. perdón, ahí como un ejemplo es, por decirlo así, esta gente que no paga una tarjeta de crédito del BAC 11 y hay otra entidad que compra esas deudas, que cobran, entran, digamos, dentro de esto, del factoraje. Como que le Sí, cobran una partecita al BAC para poder hacer el cobro, digamos, de esa cuenta. sí, eso podría
bajo las definiciones de factoraje podría entrar como factoraje. Sin embargo, normalmente se hace se llaman más, cuando son de tarjetas de crédito, se llaman más como venta de cartera de crédito. Nada más, y se vende con un descuento, por poner un ejemplo. Ya basado obviamente en unos estudios, en unos análisis que lo hacen varios peritos, establecen que el descuento de todas esas cuentas por cobrar, por poner un ejemplo, son 100 cuentas por cobrar por un valor al día de hoy de 50 millones de colones. Pero se establece que el descuento para que la empresa de factoraje adquiera esa cartera de crédito, o la empresa que va a comprar esa cartera de crédito, se establece que el descuento va a ser de un 20%. Entonces ya no va a recibir 50 millones el que está vendiendo esa cartera de crédito, sino que va a recibir 40, ¿verdad? Porque se estableció que la tasa de descuento, y que en común acuerdo establecieron eso bajo un estudio, que en ambas partes quedan satisfechas. Entonces se establece que se vende a un precio menor, ¿verdad? Entonces eso básicamente es eso es como venta de cartera de crédito. Sin embargo, el factoraje es como más, vamos a ver, no dejo de cobrarle a mi cliente, pero eso Como es, facturas. sí, esas facturas, no dejo de cobrarle a mi cliente, pero la plata que le cobro va directamente a la gente de factoreo, ¿verdad? No me la dejo yo, porque ya la plata me lo dio en algún momento antes, ¿verdad? Como adelanto, ¿verdad? Es algo que la empresa recibió con anterioridad, pero no se le deja de cobrar al cliente para poder responder a la deuda. ¿Sí es Es eso? correcto, es correcto, porque el agente de factoraje no se encarga de cobrarle al cliente, simplemente llega donde ti, te dice, bueno, deme los recursos que cobraste, para esta fecha tenías que haber cobrado tanto, ¿dónde está? Ok, pa, y listo. Obviamente no te llega a cobrar, eso básicamente lo haces en automático, ¿verdad? Ya sabes que tienes que pagarlo, y lo trasladas al agente de factoreo, ¿verdad? Porque si no te expones a morosidad y todo eso. Profe, una consulta. Sí. ¿Alguien por ahí En estaba hablando? este caso, entonces quiere decir que si existiera algún porcentaje de incobrable, lo tendría que asumir de alguna otra forma siempre el pago la empresa como tal. Sí, eso se establece ya en las cláusulas del contrato, ya sea con la empresa de factoreo, o si estás vendiendo la cartera de crédito. Evidentemente, los peritos estudian qué porcentaje de esas cuentas pueden caer en incobrabilidad, ¿verdad? Entonces, porque todo eso se prevé. Normalmente en las transacciones financieras a gran escala, o de empresas medianas para arriba, se estudia eso, ¿verdad? Se contempla la posibilidad de cuentas que pueden caer en incobrables. Entonces, se hacen estudios históricos de cómo se comporta ese tipo de cliente, cuál es el perfil del cliente de esa empresa que quiere hacer factoraje, o vender la cartera de crédito. Entonces, se, se puede establecer ya ese descuento, un descuento mayor, previendo esos incobrables, o se pueden establecer algunas otras cláusulas, ¿verdad? Como vos decís, si tu cliente no te paga, pues lo siento mucho, usted me paga a mí, ¿verdad? Se puede establecer así contratos, o de previo ya incluirlo en la tasa de descuento que te va a cobrar, o en la comisión que te va a cobrar el agente de factoraje. Eso depende bastante. Profe, perdón, entonces el factoraje es distinto, es una figura distinta a la sesión de facturas. Sí, básicamente tienen ciertas diferencias, pero es como un derecho a los flujos de dinero que generan las facturas, ese crédito, ¿verdad? Pero la empresa de factoreo no se encarga de hacer el cobro. En cambio, a la sesión de facturas, básicamente lo que haces es como un traslado de ese derecho, y puede inclusive la otra entidad hacer el cobro de esas facturas.
¿verdad? Pero normalmente en factoreo no se hace, ese agente no se encarga de hacer el cobro, lo haces vos y simplemente trasladar los recursos. Ah, ok. Sí, sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Y como les dije, sería esto en el tema de administración de pasivos circulantes. Es básicamente 3 conceptos. Es un temita bastante cortito, el más cortito de toda la asignatura. Y bueno, también tenemos el tema de apalancamiento que ya se dio en una tutoría anterior. Pero cualquier cosa, cualquier consulta, estamos los tutores ahí en el foro de la unidad número 5 para sus consultas. Entonces, no sé si tienen alguna consulta en este momento o de algún temita que acabamos de ver. Si no, esto sería todo de mi parte por el día de hoy. Gracias, profesor. Profe, una consulta, perdón. Sí, Diego. Estas ideas, bueno, no sé cómo se llama, diapositivas, no las dejan en la plataforma. No, lo que se deja es el video completo. Mañana va a estar disponible ya el video de esta videotutoría. Ok, muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tengo por Gracias, aquí. profe. Buenas noches. Gracias. Muchas Chao. gracias. Buenas Con noches. mucho gusto. Buenas noches. La industria de la belleza es altamente competitiva.